Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar el seminario 8, que es el tema sistema tributario. Integrantes: Giancarlo Saucedo, Estefano Vázquez Estela y el que le habla Miguel Humberto Stuart. ¿Qué es el sistema tributario? Bueno, el sistema tributario es el conjunto de normas y principios que regulan la recaudación de impuestos en un país. Básicamente está diseñado para financiar el gasto público mediante la obtención de recursos económicos de los ciudadanos, empresas y otros agentes económicos. Principalmente se compone de impuestos directos como el impuesto sobre la renta, que grava los ingresos de personas y empresas, e impuestos indirectos como el IVA, que se aplica al consumo de bienes y servicios. También podemos concluir que el sistema tributario Eh, incluye los procesos de recaudación, fiscalización y sanciones por incumplimiento y busca ser equitativo, ¿no? Además, contribuye el desarrollo económico y social de un país o del país. Principio del sistema tributario. El sistema tributario tiene principios fundamentales que guían su diseño y funcionamiento. Equidad. El sistema debe ser justo, lo que implica que las zonas con mayor capacidad económica deben contribuir más que aquellas con menor capacidad. Esto se refleja en la progresividad de algunos impuestos, donde las tasas impositivas aumentan a medida que aumenta la base imponible. Eficiencia. El sistema debe recaudar los recursos necesarios con el menor costo posible para la sociedad, evitando distorsiones en la economía que puedan desalentar la inversión, el trabajo o el mismo el consumo. Simplicidad. Debe ser comprensible y fácil de administrar, tanto para los contribuyentes como para la administración tributaria. Certidumbre. Los contribuyentes deben tener claridad sobre cuánto, cuándo y cómo deben pagar sus impuestos, lo que requiere reglas claras y estables. Transparencia. El sistema debe permitir a los ciudadanos conocer cómo se recaudan y utilizan los recursos tributarios. Dos, tipos de impuestos. Se pueden clasificar en directos e impuestos indirectos. Impuestos directos son aquellos que gravan directamente la renta, el patrimonio o las ganancias de los individuos y empresas. Los principales impuestos directos son impuestos sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio y impuestos sobre sucesiones y donaciones. Ahora vamos a hablar sobre los impuestos sobre la renta. Grava los ingresos obtenidos por individuos y empresas. Es un impuesto progresivo donde las tasas impositivas aumentan con el nivel de ingresos. El impuesto sobre el patrimonio. ¿Qué quiere decir? Afecta la propiedad de activos como bienes inmuebles, acciones y otros bienes de valor. Y por último, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que básicamente son las transferencias de patrimonio, ya sea por herencia o donación. Los impuestos indirectos son aquellos que gravan el consumo de bienes y servicios. Los principales impuestos indirectos son el IVA en sus siglas, que es impuesto al valor agregado, impuestos especiales y por último los aranceles. El IVA es un impuesto al consumo que se aplica en cada etapa de la cadena de producción y distribución de bienes y servicios. Es uno de los impuestos más importantes por su capacidad de generar ingresos. Impuestos especiales. Gravan productos específicos como el alcohol, el tabaco, los combustibles y otros bienes considerados de lujo o perjudiciales para la salud. Aranceles son impuestos sobre las importaciones diseñados para proteger la industria nacional o como una fuente de ingresos. Est- Estructura. Bueno, ahora le paso a mi compañero que hable la exposición, que es la estructura de administración del sistema tributario. Estructura y administración del sistema tributario. El sistema tributario está compuesto por diferentes organismos e instituciones encargados de su administración y supervisión.
Administración tributaria. Es la entidad responsable, retrocede por favor, responsable de la recaudación de impuestos, la fiscalización, el cumplimiento tributario y la gestión de devoluciones y créditos fiscales. En muchos países, esa función es desempeñada por un organismo especializado como la agencia tributaria. Siguiente, por favor. Política fiscal. Es el conjunto de decisiones del gobierno en cuanto a a la creación y modificación de impuestos, así como el gasto público. La política fiscal tiene un impacto directo en la economía, ya que puede influir en la demanda agregada, la distribución de ingresos y la inversión. Legislación tributaria. Un conjunto de leyes que regulan los impuestos, estableciendo quiénes deben pagar, cuánto deben pagar y cómo se administra la recaudación. Estas leyes pueden ser modificadas por el Poder Legislativo en función de las necesidades económicas y sociales del país. Objetivos del sistema tributario. El sistema tributario no solo tiene como objetivo la recaudación de ingresos, sino que también busca cumplir con varios propósitos económicos y sociales. Redistribución de la riqueza. A través de impuestos progresivos y programas de gasto social, el sistema tributario puede ayudar a reducir las desigualdades económicas. Estabilidad económica. El sistema tributario puede ser utilizado como una herramienta de política económica para estabilizar la economía, ya sea mediante el aumento o la reducción de impuestos en respuesta a ciclos económicos. Incentivación de comportamientos. Mediante la imposición de impuestos específicos, como los impuestos sobre el tabaco o los incentivos fiscales a la inversión en energías renovables, el gobierno puede promover o desalentar ciertos comportamientos. Desafíos y reformas. El sistema tributario enfrenta varios desafíos como la evasión fiscal, la economía informal, la competencia fiscal entre países y otros. Para hacer frente a estos desafíos, es común que los gobiernos implementen reformas tributarias que buscan modernizar y adaptar el sistema a las nuevas realidades económicas y tecnológicas. Evasión fiscal. La evasión de impuestos es un problema significativo que reduce la capacidad del Estado para financiar sus actividades. Para combatirla, se implementan medidas de fiscalización más rigurosas y se desarrollan sistemas de cooperación internacional. Economía digital. La creciente importancia de la economía digital ha planteado nuevos desafíos para la tributación, dado que muchas actividades económicas se realizan a través de plataformas globales que escapan de la jurisdicción de los sistemas tributarios nacionales. Competencia fiscal internacional. Los países compiten entre sí para atraer inversión mediante la reducción de impuestos, lo que puede llevar a una carrera hacia el fondo en términos de tasas impositivas, perjudicando la capacidad de recaudar ingresos. Evasión, elusión tributaria. La evasión y la elusión generan una minimización tributaria para el fisco. No obstante, la evasión tributaria es de manera informal, en cambio la elusión es de manera formal, quiere decir según ley. Antes de ir con las conclusiones, quiero brindar un pequeño ejemplo respecto al sistema tributario. Uno de los ejemplos más representativos del sistema tributario aquí en Perú es el Impuesto General a las Ventas, o el IGB, como todo el mundo lo conoce. Ese es un impuesto de naturaleza indirecta, ya que se aplica sobre la venta de bienes y servicios, así como así como sobre la importancia de estos. En Perú, el IGB tiene una tasa general de 18%. Los vendedores de bienes y prestadores de servicios pueden incluir este impuesto en el precio de venta y luego transferirlo al Estado. Los contribuyentes pueden deducir el IGB que han pagado en sus compras o adquisiciones de insumos relacionados con su actividad económica, lo que se conoce como crédito fiscal. Eso permite evitar la doble imposición y asegura que el impuesto se aplique solo al valor agregado en cada etapa de la cadena de producción y distribución.
El IGB es una fuente importante de ingresos para el gobierno peruano y juega un rol crucial en el financiamiento de programas y servicios públicos. Ahora sí, conclusiones. Gracias al sistema tributario podemos conocer la información importante o exclusiva sobre dónde encontramos distintos tipos de tributo, clases de tributo, etcétera. El sistema tributario es una pieza clave en el funcionamiento del Estado y en la promoción del bienestar social. Su diseño y administración deben equilibrar la necesidad de generar ingresos con la promoción de la justicia social y el crecimiento económico. La constante adaptación y reforma del sistema son esenciales para enfrentar los desafíos que presenta un mundo que está en constante cambio. Eso fue todo respecto al seminario 8. Gracias.